programas informáticos para el análisis de datos. Esperamos que esta masterclass sea del agrado de todos y que les sea de gran utilidad. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es el análisis de datos. Para Rodríguez y otros, el análisis de datos es un conjunto de operaciones que implican transformaciones de los datos, reflexiones y comprobaciones, entre otras cosas, que se realizan para extraer significados relevantes en relación con la investigación. Vemos que desde esta perspectiva, el análisis de datos se enfoca en cualquier metodología que nosotros queramos emplear para realizar nuestra investigación, pues luego de una recolección de información, mediante cualquier tipo de método, cualquier técnica o cualquier instrumento que nosotros deseemos emplear o que sea más apropiado a los objetivos y propósitos de nuestro estudio, posteriormente debemos hacer un análisis de todos esos datos, de toda esa información que nos llevará a lo que es la presentación de los resultados de ese estudio, de esa investigación. Entonces es de los procesos más importantes dentro de ese gran proceso, valga la redundancia, que es la investigación científica, pues es aquel que nos va a ayudar a contemplar cuáles son los descubrimientos que nosotros hemos logrado a través de la recolección de información. Nos va a permitir organizar toda esa información para luego presentarla como resultados del estudio y posteriormente pues elaborar las conclusiones a las que podamos llegar con todos los procesos que hemos desarrollado acompañados de esta fase. Bien, en el proceso general del análisis de datos vemos tres etapas que son básicas, que se aplican por supuesto a cualquier tipo de enfoque que nosotros hayamos utilizado, bien sea el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo o el enfoque mixto. Y ya los profesores Carmen Consuelo y el doctor Feliberto también han hablado un poco de lo que es el análisis de los datos, ¿no? Cuando nos han presentado las técnicas en cada uno de los enfoques. En primer lugar, en este proceso necesitamos hacer una depuración de los datos. Como investigadores, en el contexto educativo, en el contexto de las ciencias sociales, como es la administración, por ejemplo, nosotros recolectamos mucha información que puede ser utilizada como fuente primaria en el desarrollo de nuestros estudios, de nuestras investigaciones acerca de los procesos psicosociales en los que estamos inmersos, en ese contexto de las ciencias humanas y sociales. Entonces, bien sea cualquier enfoque que estemos utilizando, como ya dijimos, necesitamos hacer una depuración de esos datos y decidir cuáles son los datos, cuál es la información que es realmente relevante para nuestra investigación. Por supuesto, de acuerdo al enfoque, este proceso será algo más sencillo o algo más complejo, como ya hemos visto en otras masterclass precedentes, ¿no? Luego de esa depuración, de esa selección que nosotros hacemos de los datos, viene el proceso de organización. Este proceso o esta fase, mejor dicho, es muy importante porque si nosotros no tenemos los datos organizados, podemos realizar unos análisis de esos datos que pueden tener ciertos sesgos, que pueden ser poco confiables, que pueden generar un caos dentro de lo que es la investigación, porque no tienen una estructura lógica dentro del proyecto y dentro del proceso mismo del estudio. Posteriormente o finalmente viene la fase de transformación, en la que vamos a tomar todos esos datos y los vamos a analizar mediante las técnicas más apropiadas, ya sean cuantitativas o cualitativas, para poder generar todo lo que son los resultados de la investigación. Este proceso de transformación o esta fase de transformación también es muy importante dentro de lo que es el análisis de datos porque depende netamente del investigador. Y ya vamos a ver algunas particularidades de cada uno de los enfoques, cómo se relaciona esa transformación en cada uno de los enfoques. Vamos a hablar primero de lo que es el análisis cuantitativo, el análisis de datos cuantitativos, que es lo que generalmente hemos aprendido en nuestra práctica como investigadores noveles, en nuestros estudios universitarios o en algunos otros escenarios donde hayamos podido desarrollar algunos estudios. Para el análisis de datos cuantitativos, previamente debemos recolectar y preparar los datos, hacer no solamente es recolectar a través de diversos formatos que pueden ser impresos, actualmente se está utilizando mucho lo que es el formato electrónico para esa recolección de datos, lo que permite recolectar gran cantidad de información. Por eso hay que prepararlos, ¿no? Generalmente cuando utilizamos estas herramientas
que nos permiten recolectar la información de forma electrónica, ellas implican la elaboración o la producción en ese proceso simultáneamente de la recolección, la generación de una base de datos, que es la que vamos a utilizar como punto de partida para nuestra investigación, para nuestro análisis. Luego de haber recolectado y preparado los datos, que como ya dijimos, a través de los formularios electrónicos, los datos se preparan por sí mismos, sin embargo, debemos revisarlos para no caer en el error de utilizar datos que no generen resultados confiables en nuestra investigación o que invaliden la investigación. ¿Ok? Luego vamos a organizar la codificación, sobre todo porque estamos recogiendo una cantidad importante, considerable de datos, ¿verdad? Entonces, hay que organizarlos a través de una codificación para saber a qué variable o a qué indicador pertenece cada uno de esos datos y que no se pierdan justamente en el proceso de análisis. Sobre todo si lo hacemos mediante programas informáticos, que es el tema que nos ocupa en la noche de hoy. Luego de organizar esta codificación, vamos a seleccionar las técnicas estadísticas a emplear de acuerdo a los criterios del diseño. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el nivel de medición de las variables, el tipo de variable que estamos utilizando en nuestro estudio, que estamos analizando en nuestro estudio, los propósitos, los objetivos del estudio, ¿verdad? Si nuestro objetivo es describir, si nuestro objetivo es comparar, relacionar, correlacionar o explicar, entonces hay un tipo de técnica estadística o técnica de análisis para cada uno de estos propósitos. Y también esas técnicas van a depender, como dije antes, del nivel de medición de la variable, de los grupos de estudio que estemos analizando, del diseño general que hemos seguido en nuestra investigación. Para hacer este análisis de datos cuantitativos, una vez que ya hemos seleccionado las técnicas estadísticas, tenemos diversos programas. Estos que les presento aquí no son los únicos, sin embargo, son como los más populares, los más utilizados. Los programas para el análisis de datos cuantitativos permiten organizar los datos, realizar cálculos estadísticos de forma rápida, mucho más rápido que si lo hiciéramos de forma manual. Por eso es que en la actualidad son muy utilizados, porque si bien es cierto que la mayoría de los estudios cuantitativos se dirigen a la generalización de conclusiones a unas poblaciones grandes, ¿verdad? Entonces, los programas informáticos nos permiten la gestión de gran cantidad de datos. Y si nosotros hiciéramos esos cálculos, si aplicáramos esas técnicas estadísticas de análisis de forma manual, que se puede hacer, por supuesto, pero hoy en día no es la tendencia, porque eso nos limitaría un poco al trabajo con muestras más grandes, con poblaciones más grandes. ¿Ok? Otra ventaja que tienen es que nos ayudan a recuperar la información. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando cualquier programa y vemos un error en el análisis de resultados, vemos un resultado que no es compatible con nuestra hipótesis, con lo que nosotros esperábamos, tenemos la oportunidad de volver a los datos originales y chequear si esos son los datos reales de nuestro estudio y si podemos confiar en ese análisis que hemos realizado a través de los programas informáticos. Recuerden que la importancia de esto es que siempre es el investigador el que va a manejar el programa, el que va a realizar el análisis y la posterior interpretación de esos datos, de esos resultados que ha obtenido. Por otra parte, los programas para el análisis de datos cuantitativos también nos permiten elaborar reportes de resultados que nos facilitan a la hora de analizar e interpretar los resultados, perdón, discutir e interpretar los resultados, porque estos reportes son muy resumidos y pues ahí nosotros como investigadores que estamos redactando un capítulo de resultados, nos podemos extender en lo que es la discusión, la interpretación de esos reportes. Y también nos permiten elaborar gráficos. Cada uno de estos paquetes informáticos nos permite la elaboración de gráficos, que nos ayudan a visualizar, incluso a veces estos gráficos nos ayudan a detectar errores que se han generado en el sistema por una mala organización de los datos o por una aplicación inadecuada de algunas técnicas, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente, de los que tenemos aquí. Como les dije, estos no son los únicos que hay, sin embargo, son los más populares, son los más conocidos y los más ampliamente utilizados. Tenemos el Excel,
por ejemplo, es como un primer acercamiento a lo que son los programas de análisis de datos, ¿verdad? El Excel efectivamente es una hoja de cálculo, es un programa genérico que pertenece a la familia ofimática de Microsoft. Este programa nos permite generar tablas y gráficos. Es básico para la preparación de la data cuando vamos a utilizar otros programas estadísticos que son más avanzados o más especializados. ¿Ok? El problema que tiene este Excel es que no permite análisis complejos ni completos. Es decir, se basa en que el usuario, el investigador, tiene que introducir algunas fórmulas y conocer bien cómo se maneja el programa para poder utilizarlo, para poder aplicarlo. Porque un error, un pequeño error en cualquier fórmula que nosotros podamos introducir allí, pues nos va a generar errores en los resultados. ¿Ok? Entonces serían resultados no válidos o no confiables. Por otra parte, para subsanar este tipo de limitaciones que tiene el programa, que además es bastante, es un recurso bastante socorrido porque generalmente cuando adquirimos una PC, una laptop, esta trae la licencia de lo que es el Microsoft, lo que son los programas ofimáticos. Y entonces no necesitamos pagarlo, sino que ya viene incluido en lo que es el costo del equipo, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas, que está totalmente disponible. Y también hay versiones gratuitas que se pueden descargar desde la página del Microsoft sin necesidad de tener alguna licencia, aunque también el Office como tal trae su licencia pues, para poderlo utilizar. Sin embargo, como les estaba comentando, el Excel admite el complemento XLStat, que tiene más de 100 herramientas estadísticas para apoyar la investigación en diversas áreas de conocimiento. ¿Okay? Estas son novedades que han ido introduciendo los creadores del software en el programa para que podamos utilizarlo con más comodidad, con más facilidad. Y para evitar en cierta medida esos errores que se dan cuando tratamos de introducir las fórmulas. ¿Ok? Bien, yo lo recomiendo ampliamente su uso cuando se trata de organizar los datos. ¿Ok? Básicamente, cuando utilizamos formularios electrónicos, como formularios de Google, por ejemplo, se genera automáticamente, cada vez que una persona responde ese formulario, se genera un registro en una base de datos, que es la que después nosotros vamos a preparar para tomar esos datos y llevarlos al programa que queramos utilizar. Pero entonces ahora les voy a mostrar algunos programas que son más completos porque son creados específicamente para el análisis estadístico de datos cuantitativos. ¿Ok? El primero, tal vez el más popular de todos, es el SPSS. Todos hemos escuchado hablar del SPSS. ¿Ok? Este programa se aplica en diversidad de áreas de estudio. Incluso hay algunas universidades que dentro de lo que son los servicios que brindan a sus estudiantes que están haciendo investigación, están las licencias gratuitas o las licencias compartidas de este SPSS. No es que son gratuitas, sino que nos las comparten las instituciones universitarias. Sin embargo, pues son licencias costosas porque tienen muchos usuarios, ¿ok? A través de este programa podemos hacer estadística descriptiva, podemos también aplicar estadística inferencial. Es un programa muy fácil de usar porque tiene una interfaz amigable. Acá en la pantalla vemos, en la presentación podemos ver, esta es una vista de las variables, cómo nosotros vamos introduciendo las variables, le damos el tipo, la anchura que queremos en cuanto al nombre, las etiquetas, los valores que va a tener cada uno de esas variables. Ok, aquí podemos ver que está todo como muy genérico, porque este fue un ejemplo que yo tomé, que yo hice para la presentación de hoy. Ok, entonces generalmente aquí en el nombre nosotros colocamos el nombre de la variable, la edad, el sexo, o por lo menos respuesta del ítem 1, respuesta del ítem 2, respuesta del ítem 3 y así sucesivamente, para poder tener allí toda la información que necesitamos analizar con el fin de alcanzar los resultados de nuestro estudio. Uno de los inconvenientes, como les comentaba antes, es que requiere una licencia, es un programa de pago. Y cada vez que hay una actualización, pues si queremos tener esas novedades en las utilidades del paquete, pues tenemos que pagar esa licencia nuevamente. Entonces, bueno, es bastante utilizado por los investigadores. Lo que se hace generalmente es que
se contrata una persona que tenga una licencia o se contrata una licencia por algún periodo determinado que nos permita hacer ese análisis. Yo lo recomiendo, es bastante fácil de usar, sin embargo, ya más adelante les voy a mostrar otras alternativas que tenemos. También tenemos, dentro de lo que es el análisis cuantitativo, el programa R. Este programa es un software libre y es un lenguaje de programación que se aplica en diversas áreas de conocimiento. Se pueden analizar diversidad de variables y se pueden aplicar muchos tipos de análisis, desde el más básico, que son los análisis descriptivos, los análisis frecuenciales, hasta los más complicados, hasta los más complejos. Por ello, permite hacer modelos estadísticos y permite hacer gráficos. Un aspecto importante es que se ejecuta, se copia, se distribuye y se mejora continuamente porque es de código abierto, y al ser de código abierto permite que todos los usuarios puedan introducir novedades, modificaciones, nuevas utilidades para que sea más amigable para los usuarios. Entonces es un programa ampliamente recomendado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tiene actualizaciones constantemente. Con bastante regularidad los usuarios están creando lo que nosotros conocemos como parches, que son algunas secciones del software que nos ayudan a resolver algunos problemas que se presentan con algún tipo de análisis en específico. O por lo menos cuando no tenemos una técnica estadística determinada, pues con estos parches se hacen esas actualizaciones para introducir las mejoras al programa. Un punto negativo de este programa R es que se requiere saber lenguaje de programación. Esta pantalla que vemos acá es de un curso que yo hice sobre R. Fue bastante interesante, sin embargo, yo no sé lenguaje de programación y poco provecho le pude sacar. Pero tuve la oportunidad de conocer el programa, es bastante interesante, aunque la interfaz pudiera parecer confusa de entrada, pero bueno, una vez que lo manejamos y que vamos aprendiendo algunos trucos sobre su funcionamiento, pues lo podemos superar. También nos da gráficos y nos genera sobre todo es muy usado para modelos estadísticos. ¿Ok? Bien, continuemos. Tenemos otra alternativa, que es el JASP. El JASP es un programa gratuito y de código abierto, igual que el R, por eso es que siempre se está actualizando. De hecho, para yo poder hacer esta captura que les estoy mostrando acá, tuve que actualizar mi versión del JASP. Yo generalmente no lo uso porque tengo licencia para el SPSS, pero funciona prácticamente igual que el SPSS. Nos da las mismas técnicas estadísticas, las mismas técnicas de análisis. Podemos hacer prácticamente lo mismo que hacemos en el SPSS, con la salvedad de que este es de código abierto y nos permite, pues permite a los usuarios, como en el R, hacer modificaciones constantes. Está en continua revisión, en continua prueba, para introducir nuevas versiones o nuevos aspectos que puedan mejorar el programa y hacerlo cada vez más amigable. ¿Ok? Si lo podemos ver, aquí arriba tenemos los distintos tipos de análisis que podemos hacer, y en una barra que está a la derecha lo pueden descargar, es de descarga gratuita, lo pueden descargar y lo pueden explorar. Si alguien alguna vez ha utilizado el SPSS, seguramente va a poder utilizar el JASP sin ningún tipo de problema. Y además, desde los mismos creadores hay muchos videotutoriales que podemos seguir, que podemos revisar para su utilización. ¿Ok? Es fácil de usar, tiene una interfaz muy intuitiva. ¿Ok? Se puede hacer un análisis estadístico estándar, como lo haríamos en el SPSS, y tiene actualizaciones constantes. Hasta el momento, yo no lo he utilizado mucho, pero no le veo grandes inconvenientes ni puntos negativos en su empleo para una investigación. Sobre todo para las investigaciones que nosotros estamos haciendo, que son de naturaleza doctoral, de trabajos doctorales en diversas áreas del conocimiento. Es bastante sencillo de utilizar, como les dije, muy similar al SPSS y bastante intuitiva su interfaz, por lo que cualquier persona puede hacer su análisis estadístico fácilmente con el JASP. Claro, una vez habiendo determinado cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, porque como vemos aquí ofrece muchas posibilidades. Muchas de estas nosotras no las utilizamos más que todo las frecuencias, que son los análisis descriptivos, y los análisis inferenciales, las técnicas inferenciales.
que tienen que ver con las regresiones, con las correlaciones, con ese tipo de técnicas estadísticas. Bien, entonces estos son básicamente los programas que tenemos disponibles para el análisis cuantitativo. Fíjense que hay opciones. Hay opciones de pago y hay opciones gratuitas que podemos utilizar con bastante facilidad. Vamos a hablar ahora de lo que son los programas para el análisis de datos cualitativos. Estos programas permiten integrar y estructurar los datos, codificar y categorizar, introducir elementos de análisis, memos, notas, resúmenes. Tenemos que tomar en cuenta que en el análisis de datos cualitativos nosotros comenzamos a analizar desde que se inicia la investigación. Cuando empezamos a tomar la decisión de cuáles son aquellas informaciones a las que yo le voy a dar valor dentro de lo que es mi entrevista, dentro de lo que es mi grupo focal, mi observación, mi diario de campo, mi registro anecdótico, cualquier elemento que nosotros tengamos, cualquier técnica, cualquier instrumento de recolección de información, nosotros lo podemos analizar desde el inicio. Es un programa, son programas en los que se va cargando la información a medida que se va generando y que nos van permitiendo ese análisis cíclico, constante y permanente. No es como en los cualitativos que primero montamos todos los datos y después aplicamos lo que son las técnicas que vamos a utilizar. El programa nos hace el análisis y nos da unos resultados que posteriormente nosotros vamos a interpretar. Aquí, cuando se trata de análisis de datos cualitativos, nosotros vamos generando el análisis a medida que vamos recolectando la información. Y entonces estos programas nos permiten todo esto, introducir estos elementos de análisis que nos van a ayudar cuando una vez terminada la investigación lleguemos a la fase de interpretación. E incluso cuando estemos analizando sobre la marcha, porque podemos volver a los análisis anteriores y verificar todo ese proceso de categorización, de codificación, podemos ir estableciendo relaciones a medida que vamos analizando un documento con otro. Y documento llamamos a cualquier tipo de registro que tengamos de investigación. Estos programas, al igual que los anteriores, permiten recuperar la información y también nos permiten elaborar gráficos. Ya vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, los que yo conozco, los que son más populares. Hay muchísimos programas para hacer el análisis de datos cualitativos. También es una actividad que, al igual que el análisis de datos cuantitativos, se puede hacer de forma manual, a través de un proceso manual. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos un estudio cualitativo, recogemos una gran cantidad de información. A veces pudiera resultar abrumadora y los programas informáticos tienen la ventaja de que nos ayudan a organizar toda esa información y a mantenerla en un registro, en una base de datos a la que podemos acceder cada vez que lo necesitemos, sin necesidad de estar revisando constantemente nuestras notas. Podemos hacer búsquedas de categorías, de codificaciones, lo que nos va a hacer el trabajo pues mucho más sencillo y mucho más rápido. Bien, en el análisis de datos cualitativos, por supuesto, también tenemos unos pasos previos. Tenemos que hacer una preparación de la información antes de poder llevarla a lo que es el programa que vamos a utilizar. Entonces, lo primero es recolectar y preparar los datos. Ya en su conferencia, la doctora Carmen Consuelo nos dijo que la mayoría de los registros que nosotros tengamos, ya sean audio o video, debemos llevarlos a texto. Es lo más recomendable. Sin embargo, ya vamos a ver que entre las particularidades de estos programas nos permiten analizar no solamente texto, sino cualquier formato un documento en cualquier formato. Puede ser audio, puede ser video, puede ser una fotografía, pero lo ideal es que nosotros llevemos eso a texto para que podamos recuperar las categorías y la codificación con mayor facilidad. ¿Ok? Luego de hacer esa recolección y preparación de datos, tenemos que organizar la codificación. ¿Qué va a significar para nosotros cada una de las citas que tenemos, cada uno de los extractos que tenemos? Eso lo hacemos generalmente si tenemos categorías a priorísticas. Si no, pues organizamos una codificación genérica y a medida que van apareciendo, que van emergiendo esas categorías, nosotros se la vamos asignando. Sin embargo, generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de investigación, llevamos alguna idea en nuestra mente de qué es lo que nos vamos a conseguir o de lo que estamos buscando. Tal vez no es lo que vamos a encontrar, pero sí lo que vamos a buscar. Entonces eso nos permite hacer una precodificación y tener más o menos una organización para poder tener un orden dentro de esa cantidad enorme de información que nosotros vamos a recopilar.
También hay que organizar la escritura de los documentos analíticos. Esto quiere decir qué tipo de documentos de análisis nosotros vamos a utilizar y qué codificación se le va a poner a esos documentos analíticos, ya sean las notas, los memos o los resúmenes. ¿Ok? Luego vamos a seleccionar el tipo de análisis a considerar, que ya esto lo aclaró la doctora Carmen, que si es el análisis de contenido, el análisis de estructuras semánticas, el análisis del discurso. Hay muchos tipos de análisis, muchas técnicas de análisis que nosotros podemos utilizar, revisiones documentales, análisis documental, entre otros. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de algunos, porque hay muchísimos programas informáticos que nos ayudan con lo que es el análisis de datos cualitativos. El primero que les voy a presentar es este en vivo. Les debo decir que yo nunca lo he utilizado. Sin embargo, en su página web expresan que es un programa que facilita la organización y gestión de la información. Funciona para datos cualitativos y mixtos, dicen ellos. Pero, ¿en qué se basan cuando hablan de datos mixtos? Es como un análisis cuantitativo del dato cualitativo. ¿Ok? Estos programas nos permiten hacer conteo de palabras, conteos de categoría para verificar las veces que se repite. Eso nos da información importante, aunque no trabajemos con un análisis cuantitativo, nos da información importante sobre la densidad, la importancia que tiene esa categoría o ese código dentro de lo que es el conjunto de documentos que nosotros estamos analizando. ¿Ok? No analiza datos cualitativos. Sin embargo, hay datos básicos que sí puede analizar. Por ejemplo, las variables sociodemográficas. Eso sí lo podemos analizar. Este tipo de variables básicas se pueden analizar con este en vivo. Por otra parte, analiza y encuentra relaciones entre los datos. ¿Ok? Son funciones que tienen estos programas que nos permiten establecer las relaciones. El mismo programa nos busca cuáles son esas relaciones. Cuando aparecen las categorías en conjunto, cuando una categoría se asocia con otra, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos de análisis los puede hacer el programa. El aspecto negativo es que requiere de licencia. La mayoría de estos programas tienen unas versiones de prueba que son gratuitas, por supuesto, pero son muy limitadas. Algunas duran algunos días, otras tienen limitaciones en los códigos. Es decir, que si nosotros incluimos, por ejemplo, 5 documentos y a cada documento le hacemos 10 categorías o 10 citas, de pronto la limitación son 50 códigos o 50 categorías y hasta allí podemos analizar. Entonces se nos queda el trabajo a la mitad. Lo recomendable, si lo queremos utilizar, es adquirir una licencia, pero las licencias son muy costosas. Entonces, sigamos avanzando que ya les tengo otras opciones. Tenemos también el MaxQDA. Este programa se recomienda únicamente para datos cualitativos, aunque como el anterior permite también un análisis cuantitativo de esos datos cualitativos, análisis básico, lo que se llama análisis frecuencial. ¿Ok? Permite organizar y clasificar los datos, codifica y recupera los datos, permite analizar entrevistas y datos multimedia, como casi todos, ¿ok? Podemos incluir videos, podemos incluir imágenes o audios. Y nos permite categorizar y codificar sobre ese documento. Seleccionamos cuál es el trozo que queremos o el segmento que nos interesa y allí le colocamos la cita y le colocamos, le escribimos también alguna nota. Porque como dijo la doctora Carmen, es importante tener todo por escrito, todo transcrito. O esa es una de las recomendaciones, sobre todo para aquellos investigadores que nos vamos iniciando en este mundo de lo que es la investigación cualitativa. No es lo mismo tener un video que tener la transcripción de ese video. Vamos a trabajar mucho más cómodamente a partir de la transcripción que a partir del video como tal. ¿Ok? Bien, este programa también permite la exportación de archivos e imágenes. Una vez que nosotros tenemos el análisis terminado, podemos exportar reportes de códigos, de citas, podemos hacer algunos tipos de gráficos que el programa trae por defecto. ¿Ok? Esta es, yo nunca lo he utilizado, pero esta es una captura de la interfaz del programa que la tomé de la propia página del programa. Entonces aquí podemos ver que tenemos los documentos por una parte, tenemos también los códigos, tenemos en el lado izquierdo tenemos la cita y en el panel central tenemos todo lo que es la transcripción de alguna entrevista o de algún grupo focal o algún documento que nosotros vamos a analizar. Bien.
Ajá. Acá se pone interesante esta masterclass. Porque, por ejemplo, en educación, que es con lo que yo más he trabajado, la gran mayoría de los trabajos son de enfoque, basados en el enfoque cualitativo. Entonces aquí tenemos el QDIA Miner Lite, que es un programa que tiene una versión gratuita, aunque limitada. Entonces funciona como los anteriores, básicamente. Facilita la preparación, el agrupamiento, la categorización y la codificación de información, como todos los programas anteriores que vimos. Es multiformato, podemos analizar audio, video, imágenes, mapas, texto, etc. Ofrece información estadística básica sobre las categorías, no tanto con fines de incluirla en los resultados, pero sí con fines orientativos para lo que es el análisis que estamos realizando. Podemos ver cuántas veces se repite una categoría, eso nos ayuda a ver cuál es la categoría más densa, cuáles son las familias de categorías, porque nos permite establecer todas esas relaciones. Exporta reportes y, como les dije antes, ofrece una versión gratuita. Es permanente esa versión gratuita, pero es limitada. Es decir, hay muchas cosas que con la versión Lite no podemos hacer y con la versión Pro sí se pueden hacer. Entonces, el que quiera un análisis más profundo o el que lo requiera, pues deberá cambiarse a una versión Pro o debe buscar otra alternativa con algunos otros software que existan. Bien. Finalmente, entre los más conocidos, y yo diría que el más popular, por lo menos en los contextos donde yo me he desempeñado como investigador en el área cualitativa, tenemos el Atlas-T. El Atlas-T tiene una estructura de base de datos externa. ¿Ok? Trabaja con dato textual, video, fotografía, audio, en fin, todo lo que nosotros queramos subir en cualquier tipo de formato. Por eso es multiformato, MP3, Word, PDF, tablas de Excel, lo que nosotros queramos subir allí. ¿Ok? Es un programa que es bastante fácil de utilizar. Acá podemos ver su interfaz, se parece bastante a lo que son los programas, por ejemplo, el Word, el Microsoft. Tenemos aquí el archivo, inicio, buscar y codificar. Aquí tenemos los diferentes menús, las diferentes funciones que podemos utilizar. Y este es un ejemplo de una investigación que yo realicé hace poco sobre productividad investigativa. Yo lo utilicé para hacer la revisión sistemática que utilicé en el marco teórico de mi investigación. Aunque la investigación era cuantitativa, ¿verdad? Con enfoque cuantitativo, lo utilicé para identificar algunos aspectos importantes, relevantes, en lo que es la literatura científica, en el estado del arte, sobre lo que es la productividad investigativa, que era mi variable de estudio, mi variable de análisis. Entonces, el Atlas T nos permite, en sus últimas versiones, esta es la versión 9, ya hay otra versión más actualizada que es la 22, pero de esa yo no tengo licencia, lamentablemente tengo la del 9 y es la que utilizo. Básicamente todas las versiones se pueden utilizar. Cuando aparece una versión nueva, lo que indica es que tiene unas utilidades o unas funciones que la versión anterior no tiene. Pero uno puede considerar, por supuesto, si se va a adquirir la licencia por primera vez, es bueno tenerla más actualizada. Pero si ya tienes una que te funciona para tu investigación, no es necesario que cambies a una versión, a una licencia nueva, porque son muy costosas. ¿Ok? Bien, este también tiene un periodo, una versión de prueba, pero es bastante limitada. Solamente admite hasta 50 códigos y dura 4 días, entre 4 y 8 días. Entonces, bueno, yo estuve utilizando por un tiempo esa versión de prueba. Lo bueno es que podemos guardar el proyecto, la unidad hermenéutica, como lo llaman en Atlas-T, y lo podemos recuperar luego, pero tuve que crear varios usuarios con varios correos, con diferentes correos para poder descargar esa versión de prueba. Entonces, bueno, es bastante engorroso. Entonces, mi recomendación es que busquen en el programa que les interesa. Por ejemplo, el Atlas-T lo tiene, eso se lo puedo decir porque lo he utilizado. Ellos tienen algunas licencias que las venden por ciertos periodos, licencias completas. Tienen acceso a todas las funciones del programa por ciertos periodos de tiempo que ustedes van a establecer. También pueden comprar licencias compartidas, pero bueno, estamos hablando de que es una inversión de dinero bastante importante, bastante considerable. ¿Ok? Sobre todo para nosotros, pues que estamos en países latinoamericanos. Bien.
Este Atlas sí permite algunas estadísticas también, nos da análisis de coocurrencias. Las coocurrencias es aquel momento o aquel documento en que una categoría aparece relacionada con otra. Entonces, coocurren, aparecen las dos juntas en la misma cita o bien en el mismo documento. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a establecer las relaciones. A mí me parece, desde mi punto de vista, en lo personal, yo lo utilizo mucho, como les dije, lo utilizo para hacer la revisión de mi marco teórico, porque me permite, por ejemplo, identificar, supongamos acá en este proyecto de productividad investigativa, me permite identificar los diferentes conceptos o las diferentes definiciones que hay en diferentes partes del mundo sobre lo que es la productividad investigativa. Y ahí uno puede identificar cuáles son las tendencias, cómo puede conceptualizarse la variable en el estudio, decantarse por la definición de un autor o de otro, o de la mayoría de los autores, en fin, o sea, podemos tomar ese tipo de decisiones para mejorar nuestro proyecto en cuanto al marco teórico. Es muy interesante para la parte de la revisión teórica, de la revisión sistemática. También ofrece Atlas-T algunos cursos gratuitos para su manejo en lo que es su plataforma. ¿Okay? No son cursos completos, pero sí te explican cómo utilizar algunos de los elementos. Hace poco estuve en un seminario que dieron los creadores sobre cómo analizar Twitter en una investigación. Entonces, cómo utilizar el análisis de Twitter en el Atlas-T. El Atlas-T nos permite analizar algunas redes sociales, como el Twitter. Y nos permite analizar muchos tipos de documentos, ¿ok? Entonces, bueno, este es el que yo más recomiendo, pero como les dije, requiere de una licencia. Por otra parte, podemos exportar informes, exporta a software estadístico. Nosotros podemos tomar datos del Atlas-T y llevarlos al SPSS cuando se requiera. También podemos hacer gráficos y reportes de todo tipo, nos hace las tablas, ya las tablas vienen con formato APA7. En esta nueva versión, las tablas que genera el Atlas-T son con formato APA7, o sea que las podemos copiar y las podemos pegar en nuestro informe, registrando la fuente y posteriormente hacemos el análisis correspondiente, la interpretación correspondiente. Otro aspecto importante de este Atlas-T y que permite el trabajo colaborativo. ¿Okay? Podemos tener un proyecto, compartirlo con otras personas y podemos trabajar todos en ese mismo proyecto. Esto es muy útil cuando hay varios participantes, por ejemplo, les doy una idea. Cuando hay varios que están trabajando con la misma variable, con la misma categoría de estudio, pudieran hacer entre todos una revisión sistemática de todo lo que hay del estado del arte sobre la variable. Todos pueden alimentar ese proyecto, todos pueden incluir documentos de interés para todos y entre todos van haciendo el análisis. Y después cada quien hace su reporte de marco teórico tomando en cuenta las categorías y las codificaciones y la información, las citas que ha generado y que considere pertinente. Entonces, bueno, creo que ya se dieron cuenta de que es el que más me gusta, es el que más utilizo. Por supuesto, tengo la ventaja de que tengo una licencia que adquirí hace tiempo con un grupo de colegas y bueno, esa es la que estamos utilizando en mi grupo de investigación. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de cuáles son las ventajas del uso de programas en el análisis de datos en general, ya sean cuantitativos o cualitativos. En primer lugar, permiten ahorrar tiempo, sobre todo cuando trabajamos con una gran cantidad de información, como se está viendo últimamente. A veces es necesario abordar una población completa y lo podemos hacer porque podemos aplicar un formulario de Google que se genera de forma gratuita a través de los espacios de trabajo de Google. Podemos aplicarlo a gran cantidad de personas porque lo podemos distribuir a través de un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, y bueno, eso nos va a generar mucha información. Y si estamos trabajando con un enfoque cualitativo, seguramente vamos a tener mucha, pero mucha información que analizar, ¿ok? Porque todo lo que ocurra, todo lo que sucede, todo eso se registra y el investigador cualitativo puede apoyarse de estos programas para ahorrar el tiempo, ¿ok? Entonces, permiten ahorrar tiempo, simplifican el proceso, facilitan la gestión de gran cantidad de datos, resguardan la información. Todos estos programas permiten recuperar la información original, los archivos originales que hemos cargado para determinar si hay errores
A veces puede suceder, por ejemplo, en el análisis cualitativo, que cuando trasladamos del Excel al SPSS se pierda algún dato. Entonces podemos volver al Excel o podemos volver a la base de datos del SPSS y revisar dónde está ese dato faltante, que es el que nos está causando problemas para tener unos resultados confiables. También permiten realizar cualquier tipo de análisis sobre la misma base de datos. Con los mismos datos podemos aplicar cualquier cantidad o cualquier tipo de técnicas estadísticas. Incluso podemos recoger una gran cantidad de datos y luego, de acuerdo a las variables que vamos a ir estudiando, o las podemos estudiar separadamente con la misma base de datos. ¿Ok? Por otra parte, favorecen el trabajo colaborativo. La mayoría de estos programas permiten el trabajo colaborativo y finalmente facilitan la organización y la presentación de resultados. Nos dan herramientas, nos generan tablas, nos generan reportes, generan informes, generan gráficos que podemos copiar y pegar en nuestro informe de investigación final. Algunos no son muy llamativos, pero en eso están trabajando los creadores de estos software. Cada vez los están haciendo como que más atractivos, más visualmente estéticos para que el lector, sobre todo hoy en día que se hace una lectura básicamente electrónica, digital, es muy difícil conseguir trabajos actualizados en formato impreso, formato papel. Entonces están haciendo que esa particularidad sea como que algo más llamativo para el lector, más atractivo, más fácil de leer, los gráficos sobre todo y las tablas. ¿Ok? Bien. Y finalmente, no podemos olvidar que en el análisis de datos, los programas informáticos son una herramienta, pero el análisis y la interpretación dependen totalmente del investigador. Yo puedo tener, luego de aplicar el SPSS, un conjunto de resultados, pero ¿qué significan esos resultados? Es decir, hay mucha gente que se niega, sobre todo en la parte cualitativa. Me he encontrado con muchos investigadores que tienen un poco de recelo a la hora de utilizar un programa para analizar sus datos cualitativos. Porque bueno, porque el análisis lo hace la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, yo les digo, y es una opinión de muchos investigadores que utilizamos este tipo de programas, que la máquina no hace el análisis lo hace el investigador. Nosotros introducimos los datos y vamos dando relevancia a un extracto, a un segmento, a una cita de la información por encima de otra. Entonces ese análisis lo estamos haciendo nosotros. Y luego viene otro trabajo mucho más interesante, que es la discusión de los resultados en el caso de la investigación cuantitativa, de carácter cuantitativo, y la interpretación, la teorización que se puede dar en los dos enfoques, cuantitativo-cualitativo. Eso va a depender netamente del investigador. A veces o generalmente nos basamos en los datos que hemos recogido. Por eso tenemos que cuidar, en primer lugar, que los datos sean de calidad. Y en segundo lugar, el procesamiento que hagamos de esos datos. ¿Cómo manejamos nosotros el programa informático? Tenemos que hacer algún tipo de formación, aunque sea básica, en el manejo de ese programa, porque si no, no lo vamos a aprovechar completamente y no vamos a tener los resultados que queremos tener. ¿Ok? Y por otra parte, si no lo sabemos utilizar, también va a ser un calvario. Por eso es que a mí el R, como les dije antes, no me gusta mucho porque yo no sé de código. Y a estas alturas lo que yo quiero es un programa que no necesite yo aprender mucho para poderlo utilizar, sino poder utilizarlo efectivamente. Por eso estoy utilizando ahora el JAS y el SPSS, que tengo una licencia un poco antigua, pero que me funciona. Y el JAS, pues que es gratuito, se los recomiendo, explórenlo, búsquenlo y ya van a ver todas las funcionalidades que tiene. Y para el análisis de datos cualitativos, pues exploren las versiones gratuitas de todos los que les he presentado e incluso de otros que tal vez no tratamos en esta masterclass. Pueden explorar esas versiones gratuitas, buscar los videos tutoriales que las mismas casas creadoras del software o las distribuidoras del software generan esos videos tutoriales para que todos los podamos utilizar, para engancharnos con el programa. Y una vez que estamos enganchados, como me pasa a mí con el Atlasti, no lo queremos soltar porque nos encanta para hacer todo tipo de análisis cualitativo, por ejemplo. Entonces, bien, por mi parte, estas son las referencias que utilicé. Yo les voy a hacer llegar la presentación a la doctora Franaí para que la tengan disponible. Y bueno, aquí están mis datos de contacto por si requieren algún tipo de información en lo que yo les pueda ayudar.